Estamos en nuestro panel de este día miércoles. Estamos con Verónica Pinilla, con Francisco Martorell, con Alberto Mayol y con Patrick Poblete, investigador del Instituto República. Gracias, bienvenido, Patrick. Buen día, Fernando, gracias. Bueno, ya pues, estamos en Full House Decano. ¿Perdón? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Estaba mirando las últimas novedades de las redes sociales. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, yo estoy muy bien. ¿Sí? Sí. El último programa nuestro, por lo menos del año. Bueno, ¿qué? Sí, así yo estoy complicado. ¿Tú quieres que empiece con lo de... ¿Con qué? ¿Con lo de ayer? Con lo que tú quieras. Colo-Colo. Para mí lo que pasó ayer en el estadio produjo o va a producir a un punto de inflexión, leyendo lo que están diciendo hoy las redes, lo que están apareciendo de las barras, que además hay una unidad, Colo-Colo, la U, etcétera, que dicen se adelantó marzo. En febrero llegó... Yo me temí que algo así podía pasar. Entonces... Y si tú necesitabas algo para gatillar una cosa como esa, era meterse con las barras de Colo-Colo, Universidad de Chile. Exacto, yo creo que es un elemento que todo lo que hablemos hoy quizás va a empezar a cambiar a raíz de que pensábamos que esto en marzo había una preparación y eso daba un tiempo a todos para ver cómo se enfrentaba un mes que se decía complicado. Creo que hay partidos de fútbol complicados por delante, hay situaciones, ya para este mismo viernes se están organizando con mucho más potencia por la muerte de este joven, 17 años. Ayer ya además está el video que es bien dramático, brutal, sí. Están los dos videos, hay un video del atropello, después está el video del intento de sacarlo de la zona para llevarlo al hospital de Peñalolén, cosa que no pudo, ocurrió, pero ya entró fallecido. Y esto creo que es un elemento, esos típicos elementos que ocurren en la historia de los países que gatillan algo mucho más fuerte. Entonces, si es que en este día tan particular, después de lo que pasó, no somos capaces de enfrentar esta situación y se toman las medidas rápido, creo que vamos a tener una escalada de hechos violentos en las próximas horas y en los próximos días que van a complicar todo. No sé qué opinan. Primero mandar las condolencias, obviamente, a la familia del joven fallecido. Creo que para nadie es indiferente la manera como sucedieron, digamos, los hechos, el accidente además grabado, mucha gente alrededor, digamos, una situación muy lamentable, muy lamentable. Además para la familia, no solamente del joven, sino que para la familia del fútbol, ¿no es cierto? Esto viene a sumar ya como tú mencionas, Francisco, un conjunto de hechos o posibles justificaciones que hagan que la violencia vaya a ir escalando, ¿eh? Y la verdad es que a mí primero lamentar cómo murió, efectivamente no pudieron sacarlo de manera oportuna porque el carro lanzagua estuvo ahí en medio de la situación. Nadie entiende por qué un tremendo camión en las condiciones que estaba pasó a esa velocidad. Y he escuchado mucho hablar un poco de los protocolos, que los protocolos no funcionaron, pero la verdad, para ser bien sincero, yo creo que el protocolo y los protocolos de Carabineros ya no funcionan hace mucho tiempo. O sea, es muy difícil pensar o imaginarnos que frente a una oleada de personas en la calle, un protocolo de actuación o de forma de responder de Carabineros va a funcionar. O sea, la verdad es que ya estamos en una situación que es muy, muy, muy compleja de poder revertir. Porque por una parte, la situación de incapacidad de Carabineros para poder controlar profesionalmente con un protocolo, como se dice, las acciones, digamos, de movilización en la calle ya han sido evidentemente superadas, hace mucho tiempo superadas. Nosotros llevamos más de 100 días de esta situación desde octubre y ya está más que garantizado que Carabineros no puede responder. Y lo segundo, que también siento yo de que también hay un movimiento que hoy día probablemente va a aumentar en la calle, donde tampoco están las condiciones ni las ganas para que exista una tregua. Yo hace 2 días pasé por la Plaza Italia o la Plaza de la Dignidad,
llegué a las 9 de la noche, andaba cerca, salí a las 11:30 de la noche y evidentemente ya hay gente que está instalada día y noche ahí, viviendo, compartiendo, comiendo, van, vienen, carabineros a las 9 de la noche tirando bombas lacrimógenas, la gente respondiendo, un piquete ahí de personas tratando de ayudar, de blanco, digamos, como esta ayuda de enfermería, digamos. Entonces, la verdad es que esa situación no hay luz, no hay semáforo, es absolutamente inseguro para cualquier persona que camina por ahí, independiente de quien sea, carabineros o no, personas comunes. Entonces, la verdad es que estamos perdiendo absolutamente la capacidad de poder repensarnos y reinstalar un acuerdo, una tregua para poder salir adelante. Mi temor es cuál va a ser la actuación del gobierno frente a esto. Porque lo que deberíamos pensar racionalmente, el que el gobierno también haga una pausa, llame a diferentes actores a resolver este momento que es muy, muy peligroso para la ciudadanía común y corriente, ¿no es cierto? Porque el piquete no está en las grandes comunidades o las comunidades ricas de Santiago, sino que está en las comunidades más populares donde pasamos la mayor parte de los ciudadanos todos los días. Pero mi temor es que Carabineros y el gobierno no va a asumir esa postura. Y vamos a seguir en este tira y afloja a la defensiva, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a una postura mucho más radical. Entonces, ¿realmente queremos resolver el problema? ¿Queremos resolver el problema de la violencia en Chile? ¿Queremos resolver el problema de la desigualdad en Chile? ¿Estamos disponibles para eso? ¿O estamos de alguna manera estirando el elástico hasta ya más no poder para justificar otras acciones que pudieran ser aún más violentas? Yo la verdad dejo abierta esa pregunta porque creo que tanto para Carabineros, para el gobierno, pero también para la oposición, yo creo que estamos en una situación donde no encontramos salida. Y a mí me parece que eso es muy peligroso. Sí, yo creo que el gobierno, hay muchas cosas que sencillamente es incapaz de, no digo de entender, digo de por lo menos asir, de tener eso en la mano. Una de ellas es comprender que todo lo que pasa después del estallido es muy importante, cada detalle. O sea, que las pequeñas historias que van ocurriendo van a ser decisivas en el futuro de Chile. Porque es lo normal, porque cuando viene un reseteo, los primeros fenómenos que están ocurriendo son muy importantes porque si logran estructurarse, entonces van a ser el futuro. Y eso para efectos de muchas cosas, desde las cosas políticas, donde surgen liderazgos que van a quedar permanentemente, como pasó el 2011 con un fenómeno que es mucho menos intenso que este y que sin embargo significa hasta el día de hoy tener un conjunto de líderes nuevos que surgieron entonces. Surgirá ahora lo mismo, pero al mismo tiempo pasa esto con los fenómenos que están ocurriendo en la vida cotidiana, en el orden social, digámoslo así. El orden social en el concepto sociológico no es esta cosa así como el orden social como donde la gente no tira piedras, ¿no? El orden social no es eso. Si la gente tira piedras todos los días, perdonen, pero eso es el orden social. Entonces, ese es el estándar. Es el estándar. Entonces, y esto es un estándar estadístico establecido por uno de los sociólogos más conservadores de la historia, que decía, esto es así. Por supuesto. Sí, no es un problema de enfermedades porque no se dan enfermedades. El orden social establece su estándar. Y el estándar hoy día es otro. Y el estándar es que además Carabineros lo saben ellos, lo dicen ellos internamente, que es una institución que se tiene que cerrar. Lo dicen ellos. Como lo saben, la conducta es anómica. No pueden hacer su trabajo adecuadamente porque saben que no saben qué es lo que viene después. Ya se bajan de la micro para llegar a su casa y no pueden ir con el uniforme. Entonces, ya no es un motivo de orgullo para su familia. O sea, hay que ponerse también en ese lugar, decir, bueno, estas personas están desreguladas también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que mientras el gobierno, que es el responsable de que esto funcione, porque el orden social, y estos errores se han cometido en estos últimos años enormemente, o sea, cuando empiezan a analizar, a mí me da muchas veces cuando empiezan a analizar hace 10 años, ¿por qué la gente no paga el Transantiago? ¿Ya? El punto de fondo no es por qué no lo pagan, el punto es por qué la gente se pregunta si acaso pagarlo o no. Porque lo normal es que la gente en un momento normal simplemente lo paga, no se pregunta. Lo interesante es cuando surge la pregunta. Y entonces, cuando surge la pregunta, hay un 70% que se responde voy a pagarlo, y hay un 30% que dice no. Pero con la pregunta ya está fregado. La pregunta significa que ya se disolvió el orden social allí.
Entonces, lo que está pasando hoy día es que sencillamente el gobierno no entiende que esto hay que pararlo, había que pararlo rápido, muy rápido, que todos dijéramos, oye, nos volvimos locos ese tiempo, ¿te acordáis? Y punto. Y eso significaba entonces hacer los cambios necesarios para que la economía de los hogares funcionara. Están con una tesis política ante un problema que no es político. Tiene una tesis política de que pueden arribar al plebiscito si hay suficiente caos en determinadas condiciones. Es una locura. Van a chocar contra un muro en términos políticos, pero además nos van a dejar una herencia espantosa en términos de la sociedad. Van a chocar contra un muro porque se van a transformar en la derecha venezolana cuando no fue a las elecciones. En eso se van a transformar. Porque a medida que se acerque el plebiscito, la gente va a decir, ya, ¿sabes qué? Vamos a votar, y la gente vota por cosas normales. Y van a aparecer personas que dicen cosas normales, normalmente mucha gente nueva, que va a aparecer, y se van a llevar los votos. Y van a quedar vacíos. Entonces ellos estaban convencidos que llegan a 35, que esto... No es verdad. No es verdad, porque además en toda esta crisis va a llegar un momento en que la gente le llegue la deuda a la casa, que no puede pagar, y va a apuntar de nuevo a los culpables que sabe que son los culpables. Y ahí están ellos. Entonces, no hay posibilidad, y no lo entienden, y creen que pueden seguir administrando esta crisis. Esta crisis no es administrable. Aquí hay que llegar, esto es un nudo gordiano, hay que llegar y dar un golpe fuerte, y ese golpe no es de violencia, ese golpe es de recursos, ese golpe es de cambio de paradigma, de una visión distinta para poder decir, ¿saben qué? Nosotros nos preocupamos no solo de la economía del país, sino que de la economía de los hogares, que es el gran tema. Yo creo que de verdad esto es bien insólito, cuando el gobierno no entiende que si la barra de la U y la de Colo-Colo están unidas es porque pasó algo súper importante. Es porque pasó algo raro. O sea, cuando cantan los dos el mismo cantito al presidente en el estadio. Sociológicamente es extraordinario. Algo sucedió ahí, es extraordinario. O sea, y no solo los cantitos, los lienzos, en todos los estadios. Es decir, o sea, hemos suspendido nuestro odio por el odio a ti. Exactamente, es una cosa muy brutal. Muy potente. ¿Sí, no? Y cuando además los balcones de la ciudad comienzan a hablar en distintos lugares, porque eso es lo que estamos viendo, porque todos los balcones tienen hoy día una expresión, que era la lógica, ¿no? Es decir, poder sacar la cuestión de las calles, el tirar las piedras, ese orden que tú estás hablando para una expresión ciudadana que se manifestara de otra manera. Y este tipo de acciones, la forma en que el gobierno la sigue enfrentando, lo que trata de hacer o lo que intenta hacer pareciera es que el problema volviera a las calles a enfrentarse a Peñascaso. Exacto. Patrick. Sí, o sea, yo creo que es presumible que Carabineros, cuando sale a la calle a velar por el orden público, no sale con la intención de producir estos incidentes que son lamentables, como el que vimos anoche. Entonces, suponer que en el fondo hay una especie de organización, que hay una especie de dolo por parte de los funcionarios de Carabineros cuando vemos estos accidentes, y que por eso en el fondo Carabineros, el uso legítimo de la fuerza que ellos tienen, se equipara en el fondo a los de los encapuchados, las personas que producen desórdenes en la calle, es de alguna forma mermar ese rol que tiene el Estado, esa esencia que es administrar la fuerza, para que las relaciones entre las personas no tengamos que usar la fuerza. Si aquí nosotros en el fondo nos ponemos a discutir, la discusión crece y de repente Francisco va y me pega, lo que corresponde no es que yo le pegue de vuelta, lo que corresponde es que vayamos a Carabineros, que vayamos a la justicia y que el Estado en el fondo ponga orden. ¿Y si Carabineros te pega? Bueno, pero por eso hoy vivimos en una situación en la que hay informes sobre los derechos humanos, por eso hay carabineros procesados, por eso al comienzo de todo esto hubo baja de un montón de oficiales de generales de alto grado, y en el fondo sería ingenuo decir que aquí alguien estaba preparado para enfrentar esto. O sea, ni la política, ni las instituciones, ni las fuerzas policiales estaban preparadas, ni habían podido prever esto. Entonces, efectivamente, una crisis como esta requiere de cambios en la estrategia, requiere cambios en el actuar día a día, y sería, creo que también injusto decir que el gobierno no lo ha hecho, porque el gobierno tuvo un cambio de gabinete y se notó el cambio en la aproximación, abrió la billetera y impulsó una serie de programas en pensiones y en otras áreas. Entonces también es un poco injusto cargarle la mano al gobierno cuando, por ejemplo, vemos que el problema de la violencia, y algo que comentabas tú, Alberto, cuando la gente le llegue la deuda a la casa y vea que el culpable no va a ser el gobierno, que uno podría entrar a discutir si una u otra medida fue la correcta.
pero aquí el culpable de los problemas que vamos a tener, el desempleo, la inestabilidad, la violencia que vemos hoy día, es la persona que sale con una capucha a agredir a todo el mundo, a Carabineros y al resto de las personas que salen a quemar metro. O sea, ¿cómo es posible que tengamos 4 o 5 meses de crisis y aún así no seamos capaces transversalmente en la sociedad, no solo los políticos, no solo en el Congreso, de condenar la violencia como corresponde? Pero hablemos de realidad. Mira, hagamos un ejercicio súper simple, no se ha hecho, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de aprobación del encapuchado versus el presidente? ¿Tú me puedes apostar de que el encapuchado pierde frente al presidente? Pero no se trata de un tema de aprobación, se trata de qué es lo correcto. Te estoy preguntando porque tú lo planteaste así, tú lo planteaste tal cual. Pero vamos a la práctica. ¿Vamos a echarle la culpa a este? Yo creo que más allá de la aprobación de uno u otro, cuando a ti te roban en tu casa, tú no le echas la culpa a la delincuencia. Tú le echas la culpa a los que te tienen que proteger de la delincuencia, porque sabes que hay un fenómeno. Y generalmente lo que siempre termina, y esto es lo práctico, uno es diciendo cuál es la autoridad. Y la autoridad es la que tiene que responder frente a la situación, para que pueda salir de ahí. Lo que está diciendo Alberto es algo de perogrullo. A la hora que te lleguen las cuentas, cuando el tipo está desempleado, no va a decir, a ver, ¿a qué encapuchado de estos que aparecieron ahí en la foto tanto le echo la culpa? No, va a mirar al presidente, va a mirar a la moneda. Por eso la caída es tan brutal en la aprobación, porque tú le estás echando la culpa hoy la ciudadanía al gobierno y también a la oposición, a los partidos políticos, al Congreso, algo al Poder Judicial, a todas las instituciones de lo que está pasando. Pero por un lado tienes al gobierno que, de nuevo, uno podría entrar a discutir si una u otra medida fue la adecuada, si actuaron lento, si actuaron cuando correspondía, pero hoy día tienes al gobierno, cuando tienes al gobierno entre la espada, una oposición que un día te da los votos para poder pasar la ley anticapuchado y después se arrepiente y va al Senado y pasa y presenta un recurso frente al Tribunal Constitucional, y eso en el fondo lo que hace es mermar la fuerza y el capital que tiene el gobierno para salir a enfrentar a los encapuchados y salir a enfrentar el desorden público. Si al final del día, si nosotros no tuviéramos la Plaza Italia secuestrada en el fondo por la violencia, sería otro el clima de Santiago. Yo paso todos los días por debajo del metro Baquedano y todos los viernes a las 6 de la tarde el conductor habla por altoparlante y dice, se le pilla a los señores pasajeros cerrar las ventanas, porque en el fondo se sabe que hay un clima de no normalidad. Y no nos podido poner de acuerdo para rechazar ese clima de violencia y no normalidad. Entonces, es que no sirve de nada. Mira, es que ¿por qué lo seguimos insistiendo en que este es un problema? O sea, además el problema de la moral frente al evento, cuando además aquí hay un desequilibrio normativo súper grave, y es que resulta que lo que la gente te está diciendo es que tu modelo de sociedad es inmoral y tú no eres capaz de cambiarlo. Eso es lo que te están diciendo. Esto es una inmoralidad. Lo que ustedes me hicieron por años es una inmoralidad, y tú me vienes a decir a mí, ¿ya?, que resulta que yo soy inmoral porque no condeno suficientemente. O sea, eso no tiene ningún sentido. Además que, de verdad, ¿qué importa la clase política? ¿Qué importa? ¿Cuánto suman entre todos? Entre todos. O sea, ¿cuál es la inercia? Es distinto cuando el sistema de partido tú dices, lo sumas y dices, entre todos suman una aprobación de 80. ¿No? Pero cuando están sumando 30 entre todos, incluyendo los nuevos, los viejos y qué sé yo, tú dices, ¿qué inercia tiene eso? Entonces, dejen de pelear contra un muñeco. O sea, aquí hay un muñeco en el que están peleando. No es verdad. Aquí hay un fenómeno social de gran envergadura que es efectivamente, y donde tú tienes que enfrentar el fenómeno como tal, no los culpables, no las personas. Aquí no hay actores. Esto pasó sin que nadie lo organizase, lo previese, nada. Eso no existe, ¿ya? Entonces, vayan y digan, enfrenten el fenómeno. Esto no es un tema policial, porque si no van a seguir rebotando y nos van a heredar, ¿ya? Aquí hay una gran desgracia, y es que yo creo que nos equivocamos todos los que jodimos al presidente para que sacara sus platas de Chile, porque de verdad, lo mejor que nos podría pasar es que tuviera conflicto de interés hoy día y tuviera la necesidad de que su plata no se fuera al carajo en el país. Pero parece que no le importa porque no hace nada, no reacciona. Llevamos más de 3 meses. La situación es gravísima, efectivamente, y va a seguir siéndolo. Y no hay una reacción. Tú dices, no, es que se ha metido la mano al bolsillo. Mira, esto es tan simple como lo siguiente. Alguien de tu familia choca, lo agarran y lo llevan a la posta, y tú te enteras que el médico, teniendo 3 heridas internas importantes en la zona del abdomen, ¿ya?, se preocupa de la fractura de la tibia y el peroné. Y se muere. Tú no le vas a decir al médico, el médico te va a decir, pero yo hice todo lo posible yo empecé a operarlo. Sí, pero empezó por la tibia y el peroné. Si es que esto es así. Estamos hablando de un fenómeno. Pasó algo de 10 grados Richter y el gobierno va y dice $2.000 millones por aquí, 2.000 por acá,
vamos a ver cuándo entran, ¿ya? Unas lucas por acá, qué sé yo. No hay un paquete de medidas. Esto fue una explosión. Tienes que poner una explosión de medidas rápidamente para poder decir estoy a la altura de las circunstancias. Macri pidió 50.000 millones de dólares. ¿Cuánto ha pedido? Entonces, mira, hay otra variable que me parece, Patrick, que quizás puede servir para el análisis y que tiene que ver con cómo se justifican determinadas situaciones. Cuando el ejército y las Fuerzas Armadas de Chile bombardearon La Moneda, toda la gente que pensaba como tú justificó aquello no por el bombardeo a La Moneda, sino por lo que había pasado antes, porque se había llegado a una situación donde ya no estaba funcionando el Estado, donde ya no estaban funcionando las cosas. Por más que la izquierda en ese momento y la gente que estaba siendo afectada dijera, pero hombre, tú bombardeaste La Moneda con gente adentro, mataste gente, iniciaste un camino que terminó con desaparecidos y terroristas. ¿No te parece que la cuestión, la respuesta siempre de los tuyos era no al hecho, sino que al contexto que lo permitió? Esto era porque los poderes no estaban funcionando, se estaban alterando las cosas, había una amenaza en cierne. Y ahora, cuando tú tenemos que ver lo que pasa con el caso de el atropellado ayer, tu argumento es, mira, es que todo esto no pasaría si es que no salieran los saqueadores y la gente a hacer violencia. Y la pregunta es, que la misma tenés que hacerte, ella es, ¿por qué salen? Tenemos un gen metido dentro de gente que tiene la disposición de, en cualquier excusa, salir a saquear. ¿Por qué salen? ¿Cuál es la razón por la cual tú puedas poner a un cabro de 16 o 17 años en una situación de tener que ir a quemar un metro? ¿Cuál es? ¿Qué tanto se hace cargo, y no te estoy hablando de un gobierno, qué tanto se hace cargo una generación de gobernantes? Sí, claro. De que tú hayas producido, hayas fabricado personas de tu nacionalidad que están dispuestas a hacer eso. O sea, son distintos los factores y yo creo que el problema es de cuál es el diagnóstico del que partimos. Yo creo que las personas se movilizan en función de sus expectativas y no de sus historias de vida. Y ese es el problema. O esa es la razón al final del día. Porque ¿qué hemos visto? Desde en la década de los 90, Chile efectivamente tuvo un desarrollo que lo llevó a que en el mundo se comentara del milagro chileno y esto de recuperar la democracia. Es mentira. Pero vemos cómo se redujo la pobreza, cómo creció la cobertura de educación. O sea, decir que del 90 al 2000 no se hizo nada que valiera la pena. No, yo no digo yo no dije que no se hiciera nada que valiera la pena. Yo digo que los promedios te daban a ti una situación súper positiva, pero los promedios engañan. Y por lo tanto, lo que tú disminuías en importancia, porque no era algo que tú querías que se pudiera mostrar, es que tú efectivamente aumentabas los promedios simultáneamente mientras se aumentaba la desigualdad. Y tú nunca reparaste en que esa situación podía traerte un problema. Bueno, ni en los gobiernos de la concertación, claro. para que no creas que te estoy diciendo una cosa del gobierno actual, ni los gobiernos de la concertación. Era una idea a futuro de que si tú seguías haciendo esta situación de esta manera, finalmente el rebalse te iba a dar un estándar medio extraordinario. Y resulta que lo que pasó es que tú tuviste una diferencia gigantesca, más que ningún otro país de la OCDE, hasta que la gente que estaba abajo, en un momento a primera excusa, dijo, ¿sabes qué? Mi normalidad, lo que yo espero del futuro, es seguir comiendo mierda y no estoy dispuesto a hacerlo. Punto. Pero en el fondo, a una situación dada, que era la situación de desarrollo en Chile el año 90, vimos que avanzamos. Entonces, decir que en el fondo no se, y estamos de acuerdo, yo creo que no se avanzó en nada, no es cierto. Y uno podría entrar a poner en perspectiva si lo que se hizo mal, se hizo bien, pero la realidad es que logramos seguir construyendo la democracia, o el país logró seguir construyendo la democracia, y de alguna forma hemos ido afrontando otros problemas. Alberto hablaba del Transantiago. El Transantiago es de 2006, y yo creo que eso fue una mala política pública que produjo tensión y produjo en el fondo falta de dignidad y produjo una tremenda segregación en la ciudad, por decir algo, en Santiago, no en todo el país. Pero
es señal de un deterioro de la política, quizás, para hacerse cargo de los problemas, una decisión del modelo. No hay que financiar servicios públicos. De los políticos, no, de los políticos. Eso fue una decisión del modelo, fue una decisión modelo del económico. Los políticos estaban disponibles y los técnicos les dijeron no, porque la provisión del servicio debe ser Friedman, punto 4 de la doctrina Friedman, ¿ya? La provisión del servicio debe ser, salvo excepciones muy grandes, hecha por el mercado y debe financiarse solo. Tanto es así que el modelo estaba pensado con 6.000 buses. Exacto. Y de un plumazo salieron 1.200 para afuera porque no se podía financiar. Mira, sí, aquí tenemos que hacer una pequeña pausa y seguimos conversando porque se me acabó en la primera media hora. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Bienvenido a Nogales Hotel and Convention Center. Nos encontramos ubicados en un exclusivo sector residencial dentro de la comuna de Providencia, cercanos a grandes tiendas y restaurantes. Si tu próximo viaje es por negocios o placer, no pierdas la oportunidad de conocernos. Nuestras amplias y cómodas habitaciones, todas con luz natural, wifi gratuito, televisor de 49 pulgadas, amenidades y estacionamiento cubierto cumplirá tus expectativas de viaje. Solicita información adicional a reservas@hotelnogales.cl o directamente en www.hotelnogales.cl. Bueno, esto es una locura porque nosotros exhibimos Chicago Boys el 2015, han pasado hoy 5 años, ¿cierto? Y hasta el 18 de octubre de este año, la película que la mostramos en muchos lados, más de alguien nos había dicho, oye, pero ustedes son exagerados con la película porque se les olvida el crecimiento económico de Chile y además si tanta protesta, si ya la gente no protesta. Bueno, el 19 de octubre salimos a la calle a grabar. Se me paran los pelos. Y nos dimos cuenta de que no, pues de que lo que decíamos en la película, a pesar de que más de alguien lo minimizó, era cierto. Soy María Elena Dressel y te invito a que nos escuchemos en Emprender es Clave, de lunes a viernes, de 11 a 12 del día. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico, 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, mini markets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Sherwin-Williams lanza Color Mix, tendencias de color 2020 y presenta su paleta de colores vital, combinación de tonos neutros mezclados con azules intensos y un profundo verde oliva. Visita las tiendas Sherwin-Williams y descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams y aprovecha un 40% de descuento en color hasta el 1 de febrero. Tenemos 2 libros para regalar. De Herbert Butterfield, Los orígenes de la ciencia moderna, la forma en cómo las ideas científicas han cambiado Occidente. Y de Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas, El Sol Negro, la historia, todo lo que usted quiera saber sobre eclipses. Para competir por esto que se entregan hoy día mismo, todavía tiene tiempo. Hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Estamos en este panel, estamos conversando sobre lo que está pasando y lo que va a pasar. Bueno, una de las cosas que eventualmente van a pasar hoy día, hay cosas interesantes. Yo, por ejemplo, lo decía hace rato. Está en tabla la votación de las 20 horas. Fíjate que las 20 horas, recordarán ustedes, en un momento dado son presentadas por varios parlamentarios, incluyendo Camila Vallejo, que fue su
autor original. Las 40. 40 horas. Las 40 horas, perdón, Sí. las 40 horas. Perdón, las 40 horas. Paul se quiere bajarla un Sí, poquito. No, las 40 horas. Y dentro de las alternativas de discusión, de pronto el gobierno como que cede y plantea un plan alternativo de 41 horas que nunca finalmente llega ni se transforma en proyecto y queda esto como una mercocha que básicamente tiene los argumentos extremos de que en un caso esto es una cosa clave para la calidad de vida y que no afecta la productividad, y por otra parte se dice que esto afecta directamente la productividad y va a terminar en más despidos. Pero fíjate, pasa toda esta situación antes del estallido social, Sí. y llega a la votación de hoy. Hoy día se va a votar y es un termómetro bien interesante, muy buen, interesante termómetro para ver. Porque va a pasar. ¿Dónde va la aguja? Exacto, ¿Dónde está la aguja? que seguimos Claro. pegados en la misma discusión o cambiaron las cosas de alguna manera. ¿Cómo se puede ver esta situación que es eventualmente? Y no es difícil darse vuelta. Porque todos jugaron todas las cartas sobre la mesa y dijeron de todo. Entonces, en esa diferencia entre 40 y 41 hubo un universo En entero. realidad también era bien absurda finalmente entre la postura, la primera propuesta y lo que terminó presentando el gobierno. Todos entendíamos bien poco qué es lo que había pasado ahí. Pero ¿sabes Pero qué pasa? interesante, yo creo que es un termómetro, porque de repente tú puedes tener personas que dicen, ¿sabes qué? Sí, yo rechazaba esta cosa de plano en un momento dado, pero a partir de todo lo que ha pasado en una de esas, esta es una de las cosas que tú puedes llegar a impactar directamente en la gente que trabaja. Claro, ¿sabes lo que me pasa a mí con eso? Yo tendería a pensar, si hacemos una proyección, que por un lado va a haber esto va a ser medio binario, ¿no? Una primera preocupación que va a ser cómo reconstituimos el crecimiento económico o de alguna manera el movimiento económico del país, y cómo esto pudiera afectar al empleo. Lo mismo, porque el estallido social ha generado más desempleo. Y los otros, segunda parte de la mirada, digamos, es decir, necesitamos más tiempo porque el mundo tiene que cambiar y porque Chile tiene que tener otra manera de entenderse con el mercado laboral, etcétera. Pero la verdad, yo tengo la sensación de que finalmente esas dos reacciones van a seguir siendo las mismas reacciones que se tuvo antes del estallido. Ese es mi temor. Ahora me equivoco, espero que me equivoque y que aparezcan otras voces con otro tipo de interpelación respecto a la discusión sobre las 40 horas. Porque está difícil. Está muy difícil. ¿Cómo te das vuelta si además estás diciendo rechazo? Estás diciendo, o sea, se hace muy complicado. Yo creo que no es... No es fácil la manera de proyectarse. Ahora, lo que yo sí espero y esperaríamos que ocurriera, porque, bueno, hay hartas encuestas que andan dando vuelta, digamos, todas coinciden en la baja aprobación del gobierno, eso es una constante. Perdona, pero no solamente el gobierno, sí. Acuérdate tú que la clase política completa, digamos, medida en partidos políticos y en Congreso, también tiene la mitad del gobierno está en el margen de error. Sí, totalmente. Ahora, en esa mirada que es como muy consensuada de la poca apoyo y del nulo apoyo que hay al sistema político en su conjunto, sí, lo que tengo la impresión es que la gente quiere que una vez por todas lleguemos a acuerdos. O sea, que salgamos de las trincheras tradicionales. Eso lo dice y que lleguemos a algún acuerdo razonable para poder avanzar y salir en parte del momento que estamos viviendo hoy día, porque no es un momento agradable para nadie, ni para los que están en la calle, ni para Carabineros, ni para el sistema político, ni para nadie. Estamos contentos de la perspectiva que vemos que las cosas pueden cambiar, pero vemos que la gente lo está pasando mal. Lo está pasando mal, porque yo creo que nadie quiere estar 24 horas, 24/7 en una esquina tirando piedra. Claro, eso es así. Es que tú dices acuerdo en Chile, y lo que entiende la derecha, y esa es una dificultad, lo que entiende la derecha es que la izquierda tiene que cruzar el Rubicón. Porque es lo que ha pasado toda la transición. La izquierda cruzó el Rubicón respecto al modelo económico, después incluso defendió a Pinochet en Londres, cruzó el Rubicón respecto a los derechos humanos. La izquierda, cuando aumentó los derechos sociales, lo hizo a la manera de la economía de mercado, no lo hizo a la manera, hizo con subsidio a la demanda, no con subsidio a la oferta. Entonces, siempre cruza el Rubicón para allá. Y ahora que hay que cruzar el Rubicón para el otro lado, exactamente, claro. Ellos dicen, no, pues si estamos en democracia de los acuerdos, ustedes tienen que venir y cruzar para acá. Y el gran tema, a mi juicio, es que, de hecho, ahora cómo se dan vuelta cuando en el fondo el camino que había marcado
lo había marcado el que había anunciado la posible crisis de la derecha, que para efectos prácticos, siguiendo la mitología, le pondremos Casandra, ¿ya? Que lloró ante la irrupción del caballo de Troya. Y esa persona, ¿ya? Finalmente, los griegos no lo escucharon, los troyanos no lo escucharon, pero en este caso fue más grave, porque lo mataron, que es Desbordes. O sea, aquí... Pero espérate. Lo quisieron matar. Yo tengo la impresión de que... Sobrevivió, salvó los muebles, digamos. Sobrevivió y no sobrevivió tan mal, porque yo creo que si es que este Consejo General de Renovación Nacional del fin de semana termina como probablemente quería Carlos Larraín, con una votación o como una pérdida de respaldo a Desbordes, con un golpe. Claro, tú hubieses tenido una situación totalmente distinta a partir del lunes. Claro, pero los tipos van y corren a asesinar a la persona que tiene la visión de que efectivamente es el momento para cruzar el Rubicón para el otro lado y dar una señal política que permita salvar a la derecha de esta hecatombe, porque lo es, pero ellos no lo ven así. ¿Ven? Ahora, Alberto, es que una cosa, es que no es solamente, comparto contigo esta simbología, digamos, de cruzar el río, ¿no es cierto? De cruzar ser capaces de movernos de nuestras posiciones más ideológicas, pero también tiene que ver, además de cambios políticos, un cambio económico. O sea, a nosotros se nos olvida que acá la mayor responsabilidad que tenemos del cambio de las condiciones de vida de la población tiene que ver con aquellos que manejan los procesos productivos, manejan la economía del país. O sea, nuestro gran problema, y así lo veo, es que tenemos un empresariado que es un empresariado que ha estado acostumbrado a una concentración del capital muy grande y a una poca distribución de ese capital en función del beneficio y la calidad de los trabajadores. Y eso es así. Podemos ver excepciones, obviamente. Tenemos empresas multinacionales que están en Chile, que tienen otra calidad, pero son menores. El gran problema que tenemos hoy día es la opacidad que ha tenido el empresariado para enfrentar esta situación. Entonces, además, ¿qué es lo que hacen? Llevan el problema a un rincón en la cual el problema es o el gobierno, o el problema es el Estado, o es los ciudadanos. Y mi pregunta es, ¿dónde están aquellos que pueden hacer cambios sustantivos hoy día en el modelo económico? Porque el modelo económico, no lo hace solamente el gobierno. El gobierno no, hoy día, y todos lo sabemos, el poder que está atrás no está en el gobierno. El poder chileno lo tienen el sistema económico y lo tienen las grandes empresas y los grandes capitales en el país. Entonces, si esos grandes capitales no tienen la disposición de entender la lógica que está ocurriendo hoy día el gobierno se maneja, digamos, de alguna manera como quiere. Pero si los grandes empresarios dirían lo contrario, yo creo que otro gallo cantaría. Pero lo que pasa es que yo creo que los grandes empresarios están tan unidos a este modelo y tienen tanta confianza en que esta es la única forma y que lo otro es el abismo y el caos, que los cambios siempre van a ser cosméticos. Yo no veo ninguna posibilidad. Si acá tenemos una izquierda, una centroizquierda o un sector importante de la población que compró un modelo y trató de decorarlo, arreglarlo, morigerarlo, hacerlo más humano, pero en el fondo no tiene una propuesta frente a eso. Es decir, la propuesta siempre son con medidas antiguas. Aumentemos los impuestos al 1% más rico. Ya, puede ser que funcione, pero lo más probable es que ese 1% más rico se termine llevando las plata del país y que al final, a la hora de recaudar, recaudemos menos. Y que finalmente, si uno dice alza de impuestos, lo único que funciona es el 19% del IVA, subirlo 2 puntos y cargárselo a todo, porque es la mejor manera de recuperar plata para el Estado. Entonces, las fórmulas creativas de la izquierda no existen para salir de esto. Y por otro lado, tenemos un sector que debe ser el 30% de la población, donde está ese empresariado, que considera que la única forma de salir es con más capitalismo, con más neoliberalismo, con medidas más a ultranza. Podrán decir, oye, subámosle 500 lucas, porque eso está dentro del modelo. Pero no están dispuestos a transar, porque están convencidos que no se sale de otra forma. Y uno lo ve y en la presión que tienen cuando Bernardo Larraín le preguntan sobre el plebiscito y dice, yo no voy a dar mi opinión ahora porque me llamaron al orden, porque tengo que responder a lo que represento. Ayer dijo que votaba a prueba. Por eso, pero ya ahora el cambio... yo no lo puedo decir porque mi opinión personal aquí no vale. Quiere decir que el grueso del empresariado le dijo, ojo, claro, tú no puedes decir que apruebas. Mientras esté en el cargo. No, claro. Ahora, convengamos una cosa. Han aparecido
factores que son bien interesantes, que no sé qué capacidad de movilización tectónica van a tener. Pero cuando Joaquín Lavín dice no solamente que va a votar a prueba, sino que además por la full constitución, convención constituyente, y además dice de que él le queda claro que se tiene que cambiar de modelo hacia un modelo socialdemócrata europeo y alejarse de Estados Unidos. No, o sea, yo lo que digo es, a ver, el Rubicón completo. Él efectivamente está haciendo un cambio, por lo menos verbalmente, un cambio de un paso de Rubicón, cruza el río. Y ahí es donde sorpresivamente estoy de acuerdo con Francisco en que faltan... sorpresivamente. Sorpresivamente porque falta un poco de innovación en las soluciones. O sea, Chile llevamos haciendo los últimos 20 años lo mismo. Venimos subiendo los impuestos, venimos agrandando el Estado y cuando dicen, bueno, es que la culpa del Estado, la culpa no es del Estado en sí mismo. La culpa o lo que desagrada a la gente es cuando va al consultorio y en el fondo tiene que esperar infinitas horas, 6, 7 horas para que lo atiendan por una cuestión súper chica. Entonces, ahí hay un matiz que es importante, o sea, la trinchera del todo o nada o la trinchera de la gradualidad, que al final del día esa es la discusión de lo que hablábamos antes de las 40 y 41 horas. La diferencia no es la hora de que se trabaja la semana, la diferencia es si se hace de un sopetón sin escuchar a nadie o se hace gradualmente para que esto en el fondo produzca solo o la menor cantidad de efectos negativos y la mayor cantidad de efectos positivos. Y ahí en esa lógica de cruzar el Rubicón blanco-negro, o sea, yo creo que si hay un sector hoy día en la política chilena que ha hecho un esfuerzo por efectivamente tender puentes, es el oficialismo. Porque tenemos... puente? Todos, porque hay personas del oficialismo que están a favor de la prueba, hay personas que están en reflexión, hay personas que están en el rechazo. Hoy en la política chilena los únicos que están en trincheras y no quieren transar es la oposición que está cuadrada de pe a pa en la prueba. ¿De qué estás hablando, Pache? Acaba de haber recién ayer en la comisión de la Cámara de Diputados, son los votos demócrata-cristianos los votos lo que permite que se haya aprobado la situación tributaria. Son los votos demócrata-cristianos más una serie de otras personas los que permiten lo que permite que se haya salido la ley de saqueo. Pero veamos el entrapamiento que tuvo el gobierno estos 2 años. Pero el apruebo no es una trinchera, es una decisión tomada hace muchos años por un sector del país que quiere cambiar, reformar o terminar con la Constitución. Por eso, veamos cómo están las posiciones y por eso. Entonces, me parece valioso esto de reconocer que la oposición históricamente ha tratado de impulsar un proceso constituyente y que no nace necesariamente del pronunciamiento popular en el fondo de la gran marcha en Plaza Italia, sino que ha sido una posición defendida históricamente por sectores de la oposición y por los políticos. O políticos de un sector. Entonces, pero cuando hablamos de las trincheras, o sea, me parece injusto que se diga que el oficialismo es el que no tiende puentes cuando lo que tenemos es un aumento del gasto, un paquete de política. Fue el mismo presidente que anuncia el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que se suponía que esto debería haber traído. Mira, acabas de decir algo importante. Y la oposición en el fondo se desdice cuando, por ejemplo, primero te vota la ley antisaqueo y después recorre a última hora al Tribunal Constitucional del Frente Amplio y llegando tarde con el requerimiento, pero haciendo quizás un punto que es necesario rescatar. O sea, que bueno que el Frente Amplio reconozca la validez del Tribunal Constitucional y decida sumarse a las instituciones en lugar de seguir ir por afuera de las instituciones. Mira, es que esas jugadas ya no tienen ninguna significación. Mira, yo te digo una cosa simplemente. Aquí ha pasado colado, además, una cosa que es súper grave. Todos los que firmaron ese acuerdo, firmaron un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Se entiende que es lo mismo que las 54 reformas del 89. Se entiende que todos los que están allí van a ir institucionalmente a decir apruebo. No, ¿se entiende? Claro, ¿por qué? Porque es un acuerdo por la nueva Constitución. Por el proceso que por la nueva Constitución, no se llama así, se llama por la nueva Constitución. Todos entendimos que eran unas 54 reformas, que están todos de acuerdo, 90% de aprobación, estamos todos tranquilos. Salen de la reunión, empiezan a analizar, se desdicen uno, se desdicen el otro, dicen no hay clima, y se empiezan a devolver. Y no han pagado la cuenta de esto. O sea, ellos votaron, fueron a ese acuerdo, entendiendo que era una nueva Constitución, porque además hubo presión interna, ¿ya? Y dime si no es verdad, yo tengo la información de que hubo mucha presión del mundo económico al ministro de Hacienda y al ministro de Hacienda a todos los partidos políticos para decirle, miren, hay que hacer algo grande, rápido,
una solución rápida. No solo fue un tema de político, sino una solución rápida porque los bancos temen y el sector financiero teme problemas graves. Recordemos cómo estaba el dólar, recordemos la situación que se estaba empezando a producir, varias medidas económicas que se tomaron respecto a las cuentas corrientes, que todos las estamos viviendo, que hay que entender de nuevo cómo funciona el banco, porque de verdad no lo entiende. En fin, ese fue un tema central. Y entonces dijeron, ya, nueva constitución, porque lo entregamos. Cuando vieron que se calmó la fiebre, dijeron, no, pero al plebiscito yo voy a rechazar. No, los que estaban ahí firmaron un acuerdo por la nueva constitución. Todos los que están allí debieran decir apruebo. No me importa que no lo digan, porque como te digo, van a perder muy mal. Pero lo que te estoy diciendo es que mintieron. No, porque en el fondo, si esa fuera la lógica, el acuerdo que firmó, entre otros, Gabriel Boric, no consagraría un plebiscito de entrada con la opción apruebo o rechazo. O sea, cuando se firma y se acuerda en el fondo este proceso, se establece por una razón un plebiscito de entrada para aprobar o rechazar. Si no pasamos directo al proceso constituyente. Pero tú vas a aprobar con las 54 reformas. Las 54 reformas era el mismo acuerdo y todos los partidos apoyaron las 54 reformas porque ese era el acuerdo. El plebiscito, todos los partidos apoyan. Te reconozco que había una contradicción entre el título y después el hecho de que pudiera no estar por entrar en el proceso constituyente y rechazarlo. Eso se dio y ese es el fenómeno que permitió que un sector se descolgara rápidamente viendo que la cosa se empezaba a arreglar. Tanto así que el gobierno, si uno mira todos los escritos y mandó algunas comunicaciones al exterior, a las embajadas, etcétera, parecía que el gobierno quería mostrarle al extranjero que estaba impulsando la nueva constitución. Y de eso se descuelga el gobierno y el sector importante de la derecha cuando ve que la cosa está un poquito más tranquila y que hay espacio para no a la Constitución. Ahora, hay otro tema que... Perdón, y recuerda que en ese acuerdo, además de la nueva Constitución y el acuerdo por la paz, el Ejecutivo fue poco lo que hizo. En definitiva, ese acuerdo fue producto de una negociación del Parlamento. El Ejecutivo se cuelga de eso. Es decir, se cuelga después. Es más, pero no tuvo ningún liderazgo. Hay que recordar ciertas cosas que estaban pasando en ese momento. Si aquí hay una serie de movimientos que se produjeron que motivaron que el gobierno, que no tenía ni una gana de hacer nada de esto, nada, ni una cosa de esto, de pronto tomara la decisión de hacer una promulgación de un potencial plebiscito para que se pudiera hacer una nueva constitución. Y pasaban cosas, no solamente el estallido social, que pero además pasa de que se produce una cosa que se minimizó en su momento, pero que fue la consulta de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde tú tienes de pronto a personas que están encargadas de territorios reales que utilizan un mecanismo constitucional que les permite consultar a la ciudadanía sobre una serie de cosas y que eventualmente llegan llegan 250.000 personas abarcó la política de proceso constituyente de cabildos de la presidenta Bachelet. 2,5 millones de personas alcanzó la consulta. Multiplican por 1000. Y esa va a ser la base que vamos a tener por el cambio constitucional. Cuando el gobierno ve que se le constituye, porque yo lo entendería naturalmente, se le constituye de facto una línea a todo lo largo del país de consulta directa a la gente. Me parece que, y creo que en eso estuvo acertado el presidente Piñera, dice, compadre, yo no puedo quedar aislado de una cosa donde se supone que yo gobierno. Y toma el caso de la nueva constitución en sus manos. Que no puede hacer, que Fernando no tenía ni una alternativa de hacer otra cosa, no podía hacer otra cosa. Y por lo tanto impulsa esta situación con los partidos para hacer esta. La pregunta que yo creo que es buena la pregunta tuya, Patrick, respecto de por qué aparece un plebiscito de entrada si es que lo que estábamos todos de acuerdo era en que iba a haber una nueva constitución. Y yo tengo la impresión que es el único gesto que se hace desde el retorno a la democracia, te diría yo, en materia de grandes cosas públicas, es el único gesto que se hace, con la excepción de las elecciones que están calendarizadas y fijadas de antemano, el único gesto que hace la clase política para decir, mira, nosotros no somos los que nos mandamos solos.
y tengo que preguntarle a las personas si acaso quieren o no quieren esta situación, porque si no, esto va a aparecer una nueva cocina esta vez que se hizo en el Congreso. Es que el tema es, por eso decíamos la contradicción que existía, porque no había otra. La única manera que tú tenías institucionalmente de iniciar el proceso de una nueva constitución era convocando un plebiscito. No te quedaba otra. No podías hacerlo de otra manera. Y para eso tenías que hacer una reforma constitucional que permitiera, que es lo que se hizo, hacer el plebiscito. Y luego convocar al plebiscito. No podías iniciarlo. Es la gran disyuntiva que hemos tenido en los últimos 10 años. ¿Cómo empezamos la nueva constitución? Pero ahí hay un... ¿Cuál es un camino institucional? Porque en el fondo fue necesario que el Parlamento aprobara una reforma constitucional para abrir espacio a la posible derogación orgánica. Entonces, perfectamente en el Congreso se podría haber... Ustedes dijeron que no se podía hacer hace 5 años. Por eso está la contradicción entre el título y el texto. Quiero aclararte una cosa, además, que es súper importante. Si te gustan o no, hace 5 años, o hace 7 años, cuando surge el tema de la Asamblea Constituyente, se hablaba del plebiscito de entrada, y lo que dijo la derecha es que no era constitucional ningún mecanismo de salida, porque no estaba en la Constitución, y que el plebiscito no era constitucional. Y de hecho no es constitucional. Tanto así, de hecho no era constitucional, pero tanto así que el presidente Piñera tiene que producir una reforma para poder... Pero por eso es súper importante como hacer el matiz de que el plebiscito de entrada no es solo porque era el único camino, porque también hay un plebiscito de salida, pero ¿cómo entrabas al proceso constituyente? Podrían haber otra entrada. Si lo importante, no hay otra entrada. Lo importante es que el plebiscito es la oportunidad para que la gente diga si es que en verdad queremos entrar a este proceso largo, que es costoso en términos de estar pendientes de la discusión política, que va a crispar los ambientes, que va a producir distintas externalidades negativas, va a producir costos para la ciudadanía. Ese es un tema. Tiene costo el tener en jaque 2 años la institucionalidad básica, y también tiene costo el tema de lo que pueda salir de ahí, si también hay que decirlo. O sea, cuando tenemos a Luis Mesina diciendo que pero Luis Mesina se la arrancó cuando mucho dice más inteligente que las declaraciones de Luis Mesina, por favor. Luis Mesina, ¿qué exactamente por eso tenemos un plebiscito de entrada, para que la ciudadanía diga si es que está dispuesta a abrirse a esas personas que dicen, bueno, que la Asamblea Constituyente puede declararse soberana y cerrar el Congreso. O sea, esas son posibilidades, o entramos en un clima político que no hayamos tenido antes. Y por lo tanto, por eso es necesario el plebiscito de entrada. ¿Qué se tiene que hacer si es que yo pongo y te muestro a ti hoy día? ¿Qué se tiene que hacer con todos los tweets de personas que están hoy día de derecha en la cuestión, que están diciendo que hay que sacar a los militares a la calle? Que lo que ellos estarían dispuestos a hacer es pegarle, meter preso a todos los cabros chicos de la educación secundaria. Los que están diciendo de que el Piñera ya no no puede mostrar más debilidad, y lo que hay que hacer es poner un gobierno autoritario con leyes de emergencia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que meterlos presos? Por supuesto que no, por algo existen las elecciones, porque si gobernara Twitter en el fondo estaríamos... No, pero es que por eso te digo, es que Mesina lo dijo por Twitter, por eso te digo... Mesina lo dijo en un contexto... Sí, le hicieron una pregunta si estaba la posibilidad. Pero lo que termina... Lo criticaron casi mucho más de la oposición. Por eso tuvo que salir a decirse y agachar el moño, pero su declaración termina con, bueno, y eso queda en nosotros. Y por lo tanto deja la puerta abierta. Y eso, en el fondo, es honesto, porque hay un sector de la política chilena, hay un sector de la ultraizquierda que y también hay un sector de la ultraderecha que quiere también que de esto finalmente no cambie todo para que no cambie nada. También pasa eso, pero lo que tenemos que hacer, y tenemos que aportar a aquellos que estamos en los medios de comunicación, que podemos conversar con la gente, o los que están en la política, o los que están en las organizaciones sociales, que esto es un buen momento para Chile. Si es que somos capaces de liderarlo de buena manera y participar activamente, ir a votar el 26 de abril, el error que yo creo que se cometió con el plebiscito de entrada es que no fue obligatorio. Yo lo habría hecho obligatorio. Creo que ahí no debimos haber introducido la voluntariedad, porque sabemos que poca gente participa. Ahora, yo creo que la gente va a participar igual y va a ir y va a ganar el apruebo igual. El tema es que Chile hoy día está ingresando a un proceso de transformación importante, y hay que darse cuenta que esto no solamente fue porque un grupo social quiso cambiar la Constitución hace años. No, fue por la violencia también.
No, fue justamente porque se hizo una movilización social que demostró de que Chile las condiciones que estaban no daba para más. Y eso hay que entenderlo. Más que la violencia, mientras más nos Pati. demoremos en entenderlo, más nos vamos a demorar en encontrar la solución. Si el proceso ya está, las voluntades políticas para impulsar estos cambios, o que la ciudadanía, si quiere estos cambios, están. Si aquí tampoco lo que hay que hacer es guardar las cosas debajo de la alfombra. Si es un hecho que si no hubiéramos tenido quema sistemática de estaciones de metro, una violencia que hace mucho tiempo, no sé si se ha visto, yo nací en democracia y nunca vi algo por el estilo, uno siempre ve protestas, pero nunca había un nivel de violencia como el que se dio en octubre y en noviembre, y si no hubiese sido por esa violencia, la respuesta de la política no habría sido el proceso constituyente. ¿Cuánto? Y negar que en el fondo Esa es la el proceso gravedad. constituyente Bueno, nace, porque el eso es proceso lo grave. constituyente nace. Pero Patrick, es que justamente lo que tú dices es súper cierto. Y el punto es que es al revés. El punto es que es al revés. Constituyente nació la violencia. Sí, el punto es que es al revés de la conclusión. Ese es lo grave de tu análisis. El punto es, ¿por qué tuvo que ocurrir esto? ¿Por qué tuvimos que llegar aquí cuando tuvimos todas las señales de las crisis de los últimos 10 años? ¿Por qué tuvimos que llegar acá para que se entendiera que se requiere un proceso de democratización por un lado y un proceso de igualdad por el otro, que son las deudas pendientes de la transición chilena? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Para que se entendiera. Claro, tenemos que ir. Así que termina. No, ¿por qué? Muy en breve, porque el candidato presidencial que propuso un proceso constituyente perdió la última elección presidencial. Y es así de simple. Ahora tenemos plebiscito, pero Chile tiene momentos para decir estos Fracasó cambios. el presidente que había traído la solución. Chile tiene momentos para decir estos cambios. Y la anterior presidenta que lo propuso y que había ganado con una amplia mayoría, no se le dejó avanzar en un proceso constituyente. Tenía mayoría en el Congreso en ambas cámaras. No se le dejó avanzar. No, o sea, teniendo mayoría, tenemos que ir. No sirve la mayoría del proceso constituyente. Sabes muy bien eso, no engaña a la gente porque Patrick, esa mayoría simple. Gracias. Alberto, Vero y también a ti. Nos vemos en marzo, ¿no? Nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo, ¿verdad? Chao, chao. Chao, gracias. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.